Reciban un cordial saludo. El equipo central de mentoría del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al seminario web Estrategias Didácticas de Comprensión Lectora. Este seminario web está dirigido a personas facilitadoras curriculares, mentoras de los centros educativos seleccionados. Este seminario tiene como objetivo socializar estrategias didácticas que permitan fortalecer la expresión lectora del estudiantado del primer ciclo. Les habla Julio Leiva Méndez, quien les acompañará como moderador en este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. El formato de este evento está dentro del marco del seminario web, el cual consiste en la participación de las personas a través de las diferentes actividades individuales durante el desarrollo de las temáticas. Al final del evento tendremos un espacio de preguntas que pueden realizar solicitando la participación, levantando la mano por medio del aplicativo, o bien para darle el pase en forma escrita si tienen alguna inquietud por medio del chat. Este seminario estará a cargo de las compañeras Adriana Retana Varela y Yamile López Rodríguez, asesoras nacionales de capacitación y desarrollo del Instituto de Desarrollo Profesional Julián Gámez Solano. Adelante, compañeras. Gracias, muy buenos días. Un gusto acompañarles de nuevo por este medio. Voy a permitirme compartir pantalla. Le agradezco a Julio o a Yami que me indiquen, por favor, cuando lo puedan ver. Perfecto, muy bien. Gracias. Adelante, Yami. Buenos días. Un gusto estar por este medio con ustedes, compartir otro espacio. En el día de hoy, desarrollando el tema de las estrategias didácticas de comprensión lectora. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Esperemos que sea de mucho provecho. Que si tienen alguna duda o alguna consulta, ahí la vamos a ir trabajando en el camino. Y bueno, esperemos que las estrategias que les vamos a compartir sean de mucho provecho para ustedes en el aula. Para iniciar, vamos a observar este video, vamos a prestarle atención y después vamos a comentar qué nos pareció y cómo podríamos asociar el contenido del video con la comprensión lectora. Adelante.
Muy bien. A partir de la observación de este video, ¿qué podrían comentarnos? Pueden abrir el micrófono y compartirnos el pensamiento a partir del contenido de este video. Todos los días. Erika, adelante. Buenos días. Bueno, después de observar el video, pude apreciar varias cosas o hacer, ¿verdad?, una comparación del primer momento y de la segunda oportunidad o del nuevo día, donde yo vi hasta que el gesto del que hacía el papel del maestro, ¿verdad?, cambiaba, y la actitud, por lo tanto, hasta del ambiente y la disposición de los niños, de los personajes, era otra. Donde la clase o el aula me pareció, o lo quise ver así, o así me quedó a mí grabado, cuando vi el fondo de árboles, que no era el parque donde él esperaba el bus, sino el aula, la capacidad de recrear momentos o la capacidad de inducir a que el estudiante llegue a ambientes bonitos y maravillosos, ¿verdad? Y que se vuelva un momento significativo, que es lo que uno más desea en los estudiantes de estas comunidades en las que uno trabaja, ¿verdad? Que hay que hacer un ambiente muy propicio para que a ellos les quede algo. Eso es la apreciación mía. Muchas gracias, Erika. Un gusto. ¿Quién más quiere participar? Como Erika plantea, adelante, Reina. Sí, ¿me escucho? Sí, adelante. Ok, bueno, vemos como de alguna manera nosotros modificando algunas cositas podemos hacer que el ambiente de aula sea ameno, más llamativo, tanto para los chicos como para nosotras también, que lo podamos disfrutar mejor y que el objetivo final, que es que el niño se lleve un aprendizaje que interiorice, significativo, básicamente, se logre. Esa sería. Muchas gracias, Reina. ¿Hay alguien más con la mano levantada? En el chat. Ok, vamos a ver en el chat. Dice Laura Charpentier, tener una mente abierta al cambio influye mucho el cambio de actitud. Muy bien. Sí, efectivamente, lo que plantean ustedes, realizando ajustes o cambios en nuestra mediación pedagógica, en el entorno del aula, podríamos generar actitudes y motivación diferentes de parte del estudiantado con respecto no solo a la lectura, ¿verdad?, que es el tema que vamos a abordar hoy, sino a diferentes contenidos y diferentes asignaturas. El papel del docente es fundamental, debe ser un papel orientador, ¿verdad? Estamos ya acostumbrados a decir esta frase, pero es que así es. Ya no nos tenemos que ver como los poseedores del conocimiento, sino como esa persona que va a orientar y va a ayudar al estudiante a construir su conocimiento. Les agradezco mucho por la participación y vamos a avanzar en el contenido del webinario. ¿Alguien más va a comentar o a participar? Yesenia. Yesenia dice que es posible generar situaciones distintas a la realidad del aula. Hay pequeños cambios que pueden ser significativos. Exactamente. Esperemos que con estas estrategias que vamos a compartir hoy, esos cambios se den, ¿verdad? Y tengamos más aprecio, más gozo y más gusto por la lectura, no solo de parte de los estudiantes, sino de nosotros, ¿verdad? Como docentes. El día de hoy vamos a trabajar diferencias entre el enfoque gramatical y el enfoque comunicativo funcional de la lengua. Vamos a hacer un repaso muy pequeñito. Explicación de los 3 momentos de la lectura: antes, durante y después. Vamos a
trabajar con algunas actividades para cada momento y vamos a concluir con recomendaciones desde el programa de estudio para el abordaje de la lectura. Hola, buenos días, qué gusto poder dedicar estas palabras a todas las personas presentes. Con respecto a los enfoques, eso es muy importante, ya se ha hablado mucho y lo más importante es que cada vez se evidencia que la persona docente se apropia más y mucho más de esto que es el enfoque justamente del programa, porque a través del enfoque pues, se permite que lo que está propuesto en el programa pueda desarrollarse de una forma pertinente. Ahora, con respecto a los enfoques, podemos hablar que usualmente se habla del enfoque gramatical y el enfoque comunicativo. En este caso, el enfoque gramatical no es que esté mal, ¿verdad? El enfoque gramatical existe y realmente va a existir por mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que el enfoque gramatical ya no, digamos, no responde, el programa ya no responde a ese enfoque, porque el programa justamente, en nuestro programa actual de español, de tanto de primero y segundo ciclos, justamente lo que busca es el desarrollo de competencias lingüísticas, todo lo que tiene que ver con la parte de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes? Que bueno, que con el enfoque gramatical, básicamente lo que se ha venido enseñando es todo ese aspecto teórico de la lengua, la parte básicamente doctrinal, ¿verdad? Lo que lo llamamos nosotros prescriptivo. Entonces, eso no está mal, es muy importante que la persona conozca de los nombres, conozca de las partes conceptuales, pero digamos, eso usualmente se quedaba ahí en la parte simplemente teórica y no había, digamos, que un proceso posterior que permitiera la vinculación de ese concepto, de esa conceptualización teórica con la experiencia y con lo aspecto cotidiano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí es muy usual hoy también, hay muchas personas docentes que trabajan con el programa, pero todavía tienen es que es un paradigma que tiene muchas décadas, son años de años, y cuesta mucho tratar, digamos, de deshacerse, digamos, de ese traje y poder ponerse el enfoque comunicativo. Pero lo importante es que ustedes reconozcan las diferencias y a partir de esa diferencia, todos los días hagamos un esfuerzo por ir acercándonos más al enfoque comunicativo. Entonces, en la presentación que estamos observando, vemos en el primer momento de la parte izquierda que dice el enfoque gramatical. Y entonces, para que les quede más claro, dice que se enseñan las clases de palabras en forma descontextualizada. Entonces, usualmente eso es lo que se parte de lo abstracto. Entonces, se habla, por ejemplo, de que hoy vamos a ver el sustantivo. Entonces, yo me acuerdo que esa es, digamos, la típica clase que se desarrolla en las aulas, que es, hoy vamos a ver el sustantivo, y entonces escriben en la pizarra el título sustantivo, y después hacen un mapa, como un esquema, un mapa conceptual, donde empiezan a hacer como rayitas, ¿verdad? Entonces, sustantivo. Entonces hacen la definición, y después hacen dos rayas así, y ponen, ¿cómo ya? Concretos y abstractos, y después hacen otras rayitas, ¿verdad? Entonces, lo abstracto ponen ahí el concepto y de lo concreto otro concepto, después propios y comunes. Y ahí va haciendo ese montón de rayitas y rayitas, entonces se hace ahí como una raíz muy interesante, pero al final todo eso termina en la parte teórica y se termina con el famoso ejercicio de identifique los sustantivos en las siguientes oraciones. Eso en el mejor de los casos. O que usualmente sucede es que en la siguiente lista de palabras identifique y clasifique los sustantivos. Entonces le dan un montón de palabras y la persona tiene que escribir, bueno, es un sustantivo abstracto o es común, es propio, es concreto y común, individual, no sé qué, colectivo. Y ahí sigue, ¿verdad? O le ponen que determine justamente la parte esta del género y número y todo esto. Bueno, eso, digamos, sí es importante, pero eso está súper descontextualizado. Eso, digamos, ¿para qué le sirve a una persona, verdad? Entonces, eso hay que vincularlo, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque comunicativo, lo que se busca es que la persona tenga noción de la lengua. Entonces, sabe
que eso es un sustantivo en el caso de este ejemplo. Pero a partir de ese sustantivo, nosotros vamos a elaborar textos, vamos a contextualizarlo, entonces se parte de lo concreto. Entonces, no se parte, por ejemplo, de que hoy vamos a ver el sustantivo, eso es un ejemplo, sino que se parte, por ejemplo, de un texto, de una lectura, de una conversación, y a partir de eso se desarrollan todas las diferentes competencias, lo que es la comprensión, expresión oral, la lectura, la escritura, y a partir de eso vamos hilando fino hasta llegar al concepto de lo que es el sustantivo, y posteriormente podemos trabajar con el sustantivo en la producción de textos, tanto escritos como orales. Entonces, ahí la persona ve la vinculación y ve justamente que todo lo que se hace todos los días en esa comunicación diaria está permeada por ese montón de elementos teóricos que realmente no partimos de eso, sino que partimos de lo concreto. Entonces, por ejemplo, ahí en ese ejemplo que dice, en la columna de la derecha, dice que luego de mostrar descripciones de objetos, de personajes, de lugares de distintos géneros discursivos, se lleva la atención hacia esas palabras que permiten identificar cómo esos objetos, lugares o personajes se están leyendo. ¿Ve? Entonces, usualmente se parte de lo concreto. Entonces, yo siempre les recomiendo que partan de lo concreto. Entonces, una clase, una buena mediación desde el enfoque comunicativo es partir de lo concreto. Usted lleva un texto, lleva una imagen, y a partir de esa imagen, de esa pintura, digamos, de ese dibujo, esa ilustración, se parte todo lo que es una conversación, la parte oral, la comprensión, y entonces usted va llevando esa mediación hasta donde usted guste. Si usted lo que está viendo es sustantivo, entonces usted posteriormente le puede decir a las personas estudiantes, bueno, muchas de las palabras que utilizamos para la descripción o para referirnos a los elementos que están en ese texto, tanto que sea una ilustración o el texto escrito, ¿verdad? Se llaman sustantivos. Y a partir de eso viene toda una definición, pero posteriormente caemos en la parte de la producción. Bueno, ahora que sabemos lo que es el sustantivo, necesitamos hacer un párrafo, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer una descripción, necesitamos hacer una carta, un comunicado donde se manifieste. Entonces, el estudiante tal vez no recuerde lo que es el concepto, pero sí lo está aplicando. Y justamente esa es el gran objetivo de lo que es el enfoque comunicativo, ¿verdad? Al final, hoy trabajamos con el enfoque comunicativo, todo el programa, los programas de español están permeados por el enfoque comunicativo, pero el gramatical obviamente también está ahí, pero no se debe privilegiar lo que es la memoria. El gramatical es sinónimo de memoria, el comunicativo es sinónimo de aplicación, de práctica, de contextualización. Y eso sería con respecto a los enfoques. Y importante aquí también mencionarles es que la lectura es una de las actividades cerebrales en las que se involucra casi la totalidad de las distintas áreas del cerebro, ¿verdad? Justamente cuando llegamos al proceso de comprensión, ¿verdad? Porque si hablamos de codificación es otra situación. Obviamente el estudiantado inicia con lo que es el proceso de codificación, pero a través del modelaje, a través, digamos, del andamiaje que usted le ofrece, del seguimiento, de las estrategias que usted como docente, digamos, implementa en el aula, justamente esa decodificación va haciéndose más profunda hasta llegar a un proceso de comprensión, y al final todas las áreas, según las neurociencias, ¿verdad? Los hallazgos de las neurociencias, la lectura hace que todas las áreas cerebrales se puedan activar. Por eso es muy importante la lectura desde la comprensión, ¿verdad? Bueno, muy bien. Una vez que iniciamos, ¿verdad? Con este marco general, posicionándonos en qué es a lo que nos llama nuestro programa de estudio, a trabajar estos procedimentales que se nos proponen desde el enfoque comunicativo, vamos a ir ya entonces profundizando un poco más en los 3 momentos que señaló Yami anteriormente y en actividades propias para cada momento. Pero nos gustaría ahora conocerlos un poco más, ¿verdad? Desde dónde nos están uniéndose hoy, ¿verdad? Sabemos que en este proyecto de mentoría tenemos 8 direcciones regionales, ¿verdad? Que están participando en este momento en el plan piloto. Y vamos a hacer lo siguiente. Mi compañera Inés les va a colocar en el chat un enlace a una herramienta llamada Padlet.
En esa herramienta, cuando ustedes hacen clic en ese enlace, se les va a abrir un mapa. Y al lado derecho inferior va a haber un más. Ya ahorita Inés nos va a compartir la imagen. Vamos a hacer clic en ese más y ahí vamos a anotar el nombre, en dónde estamos ahorita ubicados, ¿verdad? Si estamos en Punta Arenas, en Guapiles, en Cartago, en Heredia, en qué parte de San José en específico, ¿verdad? Vamos a anotar ahí la dirección en donde estamos, el nombre y una actividad que ustedes realicen para la comprensión lectora. Si se les dificultara ingresar por medio del enlace, ¿verdad? Que nos está compartiendo la compañera Inés, que ya puso en el espacio del chat, entonces pueden escribirnos en el chat desde dónde están hoy conectados, su nombre y una actividad que realicen para el fomento de la comprensión lectora. Entonces, bueno, ahí Inés nos está mostrando la aplicación como ustedes la verían. Van a hacer clic a donde está, en este momento se visualiza como una A, a algunos les va a salir como una crucita. Entonces hacen clic ahí, se les transforma en un lapicito. Van a poner de dónde se encuentran. Por ejemplo, a Inés dice que ella está en Sabanilla. Luego ella coloca el nombre de ella. Si tienen gusto, también vean que dan la opción de que si quieren colocarnos una foto de ustedes, pueden hacer clic ahí, tomarse una foto como lo está haciendo Inés, y no nada más colocar el nombre. Y una actividad para trabajar, en la comprensión lectora. Ahí va con plus de foto, ¿verdad? Y vamos a ir viendo ahorita entonces en el mapa desde dónde estamos hoy conectados. Como adelanto, ¿verdad? Esta es una de muchas aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, que son gratuitas. Y recuerden que en el mes de diciembre, el 6 y el 7, vamos a estar con Inés y con Julio en un webinario acerca de aplicaciones web, donde vamos a estar compartiendo algunas que ustedes pueden utilizar en el salón de clases o incluso, ¿verdad? ¿Por qué no en algún momento a distancia? Bueno, y pareciera que estamos todos como cerquita en San José, Inés, ¿verdad? Al hacer más lejos más lejos el mapa. Estamos está viendo todos a ver cerquita. si había en otros lugares y no. Solo todos estamos en San José, creo. Ok, sí, ayer sí teníamos compañeros de Guapiles y de Pero Punta Arenas. sí tenemos hoy gente de Punta Arenas. No sé si están ingresando, porque sí hay gente de la Juanito Mora, me parece. Perfecto. Ah, bueno. Ahí hay otro de Cartago. Excelente. Recuerden que también pueden cambiarle los colores para que se diferencien. Ok. ¿Qué fue lo que escribí? Sí, y como les coloca Julio por el chat, ¿verdad? Si alguno tuviera dificultad para participar por medio de este enlace, pueden anotarlo en el chat. Miren, si gustas, por favor, muchas gracias. Ok, vamos con Cartago. Ah, pero nos faltó la instrucción, poner el nombre y la actividad. Ok, pasemos con otro puntito, pero ya sabemos que están conectados desde Cartago. Ajá. Ok, dice Yesenia Badilla Sánchez, organigrama. Ella utiliza el organigrama como estrategia de lectura. Muchas gracias, Jess. Está desde la Uruca. Oh, ve, aquí ya tomó foto, doña Marta, muy bien. De la Roberto Cantillano. No nos puso la estrategia, pero nos tomó la foto. Vamos a ver, esta es el azulito. Ah, esta soy yo. Guadalupe, pero no me puso quién era ni la estrategia. Se emocionaron donde vieran la radio. Sí. Es de la escuela San Felipe. Es Laura Charpentier, pero no me puso la estrategia. Pueden ingresar y editarlo haciendo clic en los puntitos. Le dan a editar e incluyen el nombre en caso de que no lo hayan puesto.
¿verdad? No hay problema, pueden editarlo si fuera necesario. Ahí doña Marta está complementando que le encanta usar la estrategia del dibujo. Muy bien, Ajá, muchas muy bien, gracias. esa también es muy buena. Limón, Guapiles, tenemos a María León, tampoco puso la Hola, doña estrategia. María. Ujú. Vamos el verdecito, tenemos a Adriana y Heredia, pero tampoco me puso la estrategia. Creo que en esa parte se les olvidó. Tengo a Pavas, San José, Yamilet. Adivinar personajes a partir de la portada de un libro. Ay, Aquí muy tengo bien. un amarillito de Punta Arenas. Ajá, eso, muy bien. Eitel. Eitel, Eitel. Ella está en este momento en Cocal Park, barrio El Cocal, provincia de Punta Arenas, Punta Arenas. Utilizo la estrategia del dado o la ruleta. Muy bien. Vamos a ver si hay algo de más lejanos. Guapiles, ¿ya la abriste? Sí, ya la abrí. Ujú. Ok. A doña María, ajá. Creo que ya abrí todas. Pero es que esta de atrás no me acuerdo si ya la abrí. Ah, no, esta no la he abierto. Dice San Francisco Heredia, Escuela La Gran Samaria. Ujú. Dramatización de un cuento, repetir rimas, videos, cuentos. Bien. Doña Laura Charpentier nos dice que estrategias de títere de papel. Ajá, muy bonita, esa les entretiene mucho. Si ella no también. había puesto la estrategia, la puse aquí por el chat. Ujú. Muy bien. Hay otro de Guapiles, voy a ver. Ay, ¿cuál de las dos vi? Esta debe ser entonces la que falta. Y también está de Guapiles, de Luisa, Limón, Luisa. muy Tenemos bien. dos conectadas de Guapiles. Bienvenidas a todas y a todos. Listo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vean, ¿verdad? Cómo la tecnología nos une, ¿verdad? Ahí está doña Grace de Coronado, que le encantan las dramatizaciones también. Y Eitel dice que está muy bonito, que tiene que practicar en la plataforma. Claro que sí. Bueno, compañeras, voy a volver a compartir. Me avisan, por favor, si logran ver mi pantalla. Les Listo. agradezco. Sí, listo. Gracias. Dice Ángela Morales de Cartago que usa las manualidades. Sí, es muy importante trabajar con el estudiantado, la parte motora, ¿verdad? Que tengan toda esa parte concreta. Por desarrollar, claro que sí. Bueno, y vamos a ver entonces cómo esta lluvia de ideas que ustedes nos han dado a través de esta actividad del Padlet, vamos a irla haciendo que calce en alguno de los momentos, ¿verdad? O cómo podemos transformar algunas de ellas para que se den en cada uno de los momentos. Lo importante es que siempre procuremos trabajar los 3 momentos, así sea con lecturas cortas o ya un poco un texto más avanzado, más grande. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a discutir un ratito acerca de la importancia de cada uno de estos momentos, de que los tengamos considerados en nuestro planeamiento. Por ejemplo, el momento de antes de la lectura es de gran relevancia, ¿verdad?, en la comprensión de lectura, ya que dicen los expertos que el éxito de la comprensión lectora va a depender de lo que yo pueda prever antes de leerla. ¿Por qué? Porque al hacer eso voy a activar mi información previa, me motiva a ver, saber qué es lo que voy a leer y puedo ir generando expectativas. Entonces, esto me va a ayudar a ir tendiendo diferentes puentes, ¿verdad? Que me van a permitir asociar lo que ya yo conozco desde mi contexto, desde mis vivencias, con lo que voy a enfrentarme en la lectura. Sea esto un cuento, una leyenda, un poema, una novela, ¿verdad? Un texto académico, me va a ir permitiendo entonces generar expectativas, motivarme porque sé cuál va a ser el propósito de esa lectura. Si yo no tiendo esos puentes, entonces se me va a dificultar la comprensión porque de entrada no voy a tener algo que me amarre al texto, algo de cual echar mano para poder activar a nivel cerebral lo que se me está compartiendo a través de la lectura. Entonces vean que las actividades de antes de la lectura son sumamente importantes, son muy valiosas, ¿verdad? Y el dar a conocer cuál es el propósito de la lectura, por qué estamos accediendo a este texto.
¿Por qué vamos a compartir un cuento? ¿Por qué vamos a trabajar una leyenda? ¿Por qué estamos leyendo este texto de ciencias o de estudios sociales, verdad? Recordemos que la lectura no se vive solo en español. De hecho, la asignatura de español es la que nos va a brindar herramientas para poder comprender mejor cada uno de los contenidos de las demás asignaturas. Entonces, vean que el hacer actividades antes de la lectura es esencial, ¿verdad? Nos va a marcar, de hecho, el éxito en la comprensión de lectura. Ahorita vamos a ir viendo actividades propias para cada momento, pero entonces ya sabemos que las de antes no las podemos olvidar. Durante la lectura también necesitamos hacer actividades, no es nada más leer, ¿verdad? No es nada más que nosotros le leamos a nuestros estudiantes o hacer una lectura coral o lecturas individuales o silenciosas, que esos momentos son muy importantes. Pero también, conforme vamos haciendo la lectura, es primordial realizar cierto tipo de actividades. Porque aquí lo que necesitamos que es nosotros como docentes, resaltar los aspectos más significativos de la lectura, darles las herramientas a las personas estudiantes para que ellos puedan fortalecer la capacidad de enfocarse en esos momentos, ¿verdad? Significativos, relevantes, para que puedan comprenderlo. En este caso, necesitamos ir creando ese puente, ¿verdad?, entre los conocimientos y experiencias previas que estuvimos explorando en el momento antes de la lectura con lo que ya está sucediendo ahora que lo estamos leyendo, ¿verdad?, con esta comprensión del texto. Necesitamos propiciar en nuestros estudiantes que se vaya generando un diálogo interno con el texto. A mí, por ejemplo, me fascinan las novelas policíacas, me encantan. Y me encanta cuando yo voy leyendo, ir generando, ¿verdad? Conforme va avanzando la lectura, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y este detective qué va a hacer? Y entonces voy generándome un diálogo interno con el texto. Y a veces hasta me enojo con la lectura y dejo un ratito el libro por allá porque no me gusta cómo se va desarrollando. Pero este ejercicio que estamos haciendo, ¿qué es lo que está permitiendo? Generar en mí la comprensión de lo que ese autor me está señalando y motivarme a ir creando, ¿verdad? Ir desarrollando más y más y más esa lectura hasta ver cómo finaliza. Entonces, eso necesitamos irlo creando con nuestros estudiantes. Pero como señalaba ya mi ahora inicialmente, lo logramos si a nosotros nos gusta leer, ¿verdad? Si yo desde un principio digo, uff, qué pereza, español, lectura, ¿verdad? Si yo no estoy motivada, va a ser muy difícil, pues, motivar a nuestros estudiantes. Y dentro de esto que yo les estaba señalando, ese diálogo interno, ¿verdad?, que vamos a ir construyendo, vamos a ir ayudando a la persona estudiante a que lo desarrolle, ¿por qué no? A que uno se autointerrogue, ¿estoy comprendiendo o necesito devolverme? ¿O qué dice aquí, verdad? A veces estamos leyendo tan cansados, yo no sé si a ustedes les ha sucedido que decimos, voy a parar de leer porque ya ni entiendo ni lo que leo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tenemos esa capacidad para autointerrogarnos de, ¿estoy entendiendo? ¿No estoy comprendiendo? ¿Solo estoy decodificando? ¿Verdad? Entonces, aquí en el durante necesitamos estrategias que nos permitan ayudarle al estudiante a fijar cuáles son esos aspectos más significativos, a establecer ese puente entre lo que sabíamos y lo que estamos leyendo y a autoevaluarnos, ¿verdad?, por medio de esas interrogaciones que nos vamos a ir haciendo. Entonces, vean que es muy importante hacer actividades durante la lectura. Después de la lectura son las actividades que más hacemos regularmente, ¿verdad? Ya cuando hemos terminado de leer, entonces le proponemos a nuestros estudiantes que dramaticen, que contesten preguntas, ¿verdad? Es donde tenemos como un banco más grande de actividades. Sí, son sumamente importantes las actividades después de la lectura, pero vean que entonces no solamente las de después, sino en los anteriores momentos que acabamos de presentar. ¿Cuál es el fin de este momento de después de la lectura? Bueno, precisamente es profundizar en la comprensión. Ya activamos nuestros puentes cognitivos, ya
abrazamos lo que nos quiso decir esta lectura y ahora vamos a profundizar en esta comprensión. ¿Para qué? Para llegar a desarrollar una lectura más crítica, más creativa. Por ejemplo, Casani nos presenta 3 tipos de preguntas que sé que ustedes las manejan súper bien, pero no está de más que las repasemos. Están las preguntas, ahí está, que son las famosas literales, ¿verdad? Que es las que llamamos también en líneas, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar la información de una manera más explícita en el texto, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo se llamaba el personaje principal? ¿Qué le pasó después de que encontró a la mamá? Ahí está, ¿verdad? Luego tenemos las preguntas piensa y busca, que estas son las que van a estar como entre líneas, que tiene que deducir un poco la persona estudiante porque están implícitas, ¿verdad? Ahí están, pero no tan claritas como las primeras. Y la tercer tipo de preguntas, ¿verdad? Que son las mías propias, son las que están detrás de las líneas, ¿verdad? Son las que me van a ir permitiendo una lectura crítica. Bueno, ¿qué pasaría si, qué podría hacer usted en la posición de este personaje, ¿verdad? Va más allá. Estos 3 tipos de preguntas son importantes irlas abarcando de acuerdo al nivel de la persona estudiante. Por supuesto, siempre empezamos con las ahí está. Nada más de que necesitamos ir avanzando, ir incorporando los otros tipos de preguntas para que la persona docente pueda ir ampliando sus estrategias de comprensión lectora. Entonces vean que acá, con estos 3 momentos de la lectura, ¿cuál es el papel nuestro como docentes? Bueno, el ser mediadores, ¿verdad? El explicar el por qué también estoy enseñando esta técnica. Yo le tengo que explicar a mi estudiante, bueno, hoy vamos a poner en práctica esta técnica o esta estrategia o vamos a desarrollar esta actividad para que ellos sepan si les sirven o no. Todos aprendemos de manera distinta, en momentos distintos, y es bueno que ellos sepan, mira, esto me puede servir para esto o no, o si me está sirviendo o no me está sirviendo, era que hasta ellos puedan evaluar dicha técnica. Porque ahí estaríamos entonces enseñando a monitorear la propia comprensión que se está generando, ¿verdad? Vean que ya vamos cayendo a estrategias ya un poco más de metacognición. Por eso es tan relevante también señalar, ¿verdad?, los diferentes momentos y ir creando ese tipo de lectura crítica que en sí es el propósito de la lectura. Entonces, como les señalé, después de hacer este pequeño marco o viaje, ¿verdad?, por la importancia que tiene cada uno de estos 3 momentos, vamos a poner en práctica actividades para cada momento. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un cuento y les vamos a proponer actividades antes, durante y después de una sola vez. Después vamos a profundizar un poco más en actividades de antes, otro grupo de durante y otro grupo de después. Entonces, para esta ocasión, vamos a trabajar con un cuento que ustedes creo que conocen, la gran mayoría, y si no, no se preocupe porque aquí se los vamos a contar. El cuento se llama Choco encuentra a su mamá y esta actividad es muy bonita, los invitamos a participar y está en manos de mi compañera Yamile. Gracias, Adri. Comentar que Giselle Chinchilla nos pone en el chat que siempre utiliza la elaboración de diferentes manualidades dependiendo del tema en estudio. Gracias, Giselle. Muy bien, vamos con esta actividad a encontrar, a descubrir los personajes de la lectura que vamos a hacer posteriormente. Para eso tenemos una serie de pistas que nos va a permitir adivinar cuál es ese personaje. Entonces, vamos a ir viendo las pistas y ustedes me van a ir escribiendo en el chat cuál creen que es el personaje al que nos estamos refiriendo a partir de esas pistas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el primer personaje. La pista número 1 es que es amarilla. La pista número 2 es que tiene un cuello muy largo. Tiene 4 patas. Tiene manchas en todo su cuerpo. Yesenia me pone ahí la carita de la jirafa. Laura dice que la jirafa.
Eitel y Ángela dicen que la jirafa. Vamos a ver si están en lo correcto. Muy bien. La jirafa, que en el texto va a ser la señora jirafa. Vamos a adivinar el segundo personaje. Pista número 1, tiene alas. Es de color blanco y negro. Tiene pico. Dice que tiene 2 patitas cortas. Y muchos de ellos viven en lugares muy fríos. Yesenia me pone el animalito. Pingüino, Eitel pingüino. Marcela dice que es el pingüino. Marta el pingüino. Vamos a ver. Excelente, un pingüino y en nuestro cuento se va a llamar la señora pingüino. Tercer personaje. Vamos a ver las pistas. Es un animal marino. Tiene 2 colmillos largos. Ya podemos ir pensando ahí a qué nos referimos. Es muy grande. Y es de color café. ¿De cuál animal marino podríamos estar hablando? Yesenia me pone la imagen, pero no la identifico, Jess, aquí en el texto. María me dice que un león marino, Grace la morsa, Eitel la morsa, Marcela la morsa. Vamos a ver. Excelente, es una morsa. Vean que tiene esos 2 colmillos bien grandes, es de color café y sería la señora morsa. El siguiente personaje es un mamífero. Su pelaje es café. Es muy grande. Y tiene colmillos y gruñe. ¿Cuál podría ser ese personaje? Ese está más difícil de encontrar. Silvia nos dice que un oso. Marcela nos dice que un oso. Ahí tenemos una música de fondo. Yadeli y Laura nos dicen que es un oso. Vamos a ver, Adri, ¿cuál es el personaje que tenemos que descubrir? Efectivamente, la señora oso. Siguiente personaje. Vamos a descubrir este personaje. Es un reptil. Tiene un hocico largo. Y ahí tenemos una característica bastante interesante. Tiene escamas en su piel. Y tiene muchos dientes y grandes colmillos. Aquí en el chat nos están poniendo que es el cocodrilo. Vamos a ver. El cocodrilo y este personaje en el texto se va a llamar Coco. Un lagarto, sí. Siguiente personaje. Es un animal mamífero también. Es muy grande. Vive en el agua y se revuelca en el lodo. Ya con esta pista van a identificarlo. Tiene las orejas y los ojos muy pequeños. ¿De quién podríamos estar hablando? ¿Cuál sería ese personaje? Dice que se revuelca en el lodo, que es grande, que es mamífero, que tiene las orejas y los ojos pequeños. Tenemos que el hipopótamo, que un chancho, que el hipopótamo. Vamos a ver si encontramos al personaje. El hipopótamo, este se llama hipo. Siguiente personaje. Es otro mamífero. Este no es de color café, es rosado. Tiene 4 patas cortitas y un rabo pequeño. Tiene una nariz redonda con 2 orificios pequeños. ¿Cuál creen ustedes que es? Dicen que es un chancho, un cerdo. Vamos a ver. Efectivamente, el personaje es un cerdo y se llama Chanchi. Vamos, creo que por el último personaje que vamos a descubrir. Es un ave. Es de color amarillo. Tiene pico y alas. Y dice que tiene 2 pequeñas patitas rayadas. ¿A qué personaje nos podríamos estar refiriendo? Es un ave. Ajá, un pajarito. Pollito. Vamos a ver. Tiene pico y alas. Ajá, los
pollitos tienen pico y alas. Pollo. Efectivamente, es este pajarito, este pollito que se llama Choco y que va a ser el personaje de la lectura que vamos a realizar. Recordarles o comentarles que estas son actividades que podemos ir haciendo y que probablemente para ustedes se les facilitó porque ya tienen el contexto del cuento, pero cuando no lo conocemos, estas pistas podrían provocar que surjan otros animales, como ocurrió acá, ¿verdad? Y que en este momento nada es correcto ni incorrecto. Todo es posible y todo es probable y tenemos que alentar a los estudiantes para que participen en esta parte inicial. Continuamos con Adriana con el durante. Bueno, muy bien. Ahora vamos a escuchar este cuento tan bonito, ¿verdad? Que se llama Choco encuentra a una mamá. Dice que Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes que puede ser una mamá para este pájaro, para Choco? ¿Quién podría ser una mamá adecuada para Choco? Tal vez si me ayudan anotando la respuesta en el chat. ¿Quién piensan ustedes que sería una mamá ideal para este pajarito que vive solo? Él necesita ir y buscar y encontrar una mamá. Vamos a ver. ¿Quién podría ser una mamá ideal para este pájaro? Vimos anteriormente diferentes personajes, ¿verdad? ¿Quién podrá Marcela ser? nos dice que la señora Osa, Adri. Ajá. Y Reina nos dice que podría ser una gallina, su mamá. Bueno, vamos a ver qué sucede durante la lectura del cuento. Dice que un día decidió ir a buscar una. Por ejemplo, porque Eitel dice que una que sea tierna, comprensiva y amorosa, ¿verdad? Y Jess por ahí dice que como la jirafa, ¿verdad? Porque si es un pájaro que anda volando y por la altura, sería muy buena compañera, ¿verdad? O cualquier animalito, pero que lo quiera mucho. Vamos a ver qué va a encontrar Choco en esta aventura. Primero resulta que se encontró a la señora jirafa y le dijo: Señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Ay, lo siento, suspiró la señora jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, exclamó, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco siguió caminando y se encontró después a la señora Morsa. Señora Morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora Morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Se enojó. Choco siguió buscando por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera físicamente como él la estaba buscando. Cuando Choco vio a la señora Osa recogiendo manzanas, supo que ella definitivamente no podía ser su mamá. No había ningún parecido entre él y la señora Osa. Vamos a ver. Pensemos, ¿ustedes creen que sí pueden tener algo en común? ¿En qué se puede parecer Choco, que es un pájaro, y la señora Oso? ¿En qué se podrían parecer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán algo en común? Que son tiernos, nos dice Eitel. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿En qué se pueden parecer? Porque Choco no encuentra
ya ha tenido tantas desilusiones en que son seres vivos, en que tienen amor para dar, en que coinciden las vocales de sus nombres. Choco, oso. Muy bien. Vamos a ver si encuentran estos dos personajes algo en que parecerse. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué estaba pasando. Después de escuchar la historia que le contó Choco, dijo, ¿en qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y le dio un abrazo con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándole le dio un beso muy largo. Sí, dijo Choco muy feliz, y estoy seguro de que me cantaría una canción y que me alegraría todo el día. Ah, sí, preguntó la señora Oso, y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco, Choco, tal vez yo podría ser tu mamá. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas, ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora Oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció muy gracioso imaginársela así. ¿Ustedes se la pueden imaginar? Prestemos un ratito atención a nuestra imaginación. Imaginémonos a la señora Oso con alas, con las patas como las de Choco, con mejillas grandotas y de color amarilla. Qué vacilón, ¿verdad? Se observaría muy simpática la señora Oso. Bueno, dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tenía mucha hambre, habían jugado y cantado demasiado. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hippo, a Coco y a Chante. Yo soy su mamá. Con esos nombres, ¿cómo se imaginan ustedes a los hijos de la señora Oso? Uno se llamaba Hippo, el otro Coco y el último Chanchi. ¿Quiénes podrían ser los hijos de la señora Oso? Con esos nombres, ¿cuáles animales piensan ustedes que son los hijos de la señora Oso? Vamos a ver si tenemos a uno que se llama Coco, a otro que se llama Hippo, a otro que se llama Chanchi. ¿Quiénes serían los hijos de la señora Oso? Si me pueden compartir por el chat, ¿quién piensan ustedes que serían los hijos de la señora Oso? Con Coco podría ser, y recordemos los que vimos en las adivinanzas anteriormente. Con Coco, con Chanchi, con Hippo. ¿Quiénes podrían ser? ¿Ya se los imaginaron? Muy bien, tal vez un cocodrilo, ¿verdad? Por Coco. Ahí están, un cerdito, un hipopótamo, ¿verdad? Muy bien.
El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su mamá fuera tal y como era. Bien, aquí entonces tenemos el final de nuestro cuento para pasar a la siguiente actividad. Adelante, ya. Para esta actividad vamos a trabajar, vamos a jugar con una trivia. Esta trivia de Choco encuentra a su mamá. Vamos a ir contestando a unas preguntas que nos van a presentar. Vamos a dar inicio. Pregunta número 1. ¿A quién se fue a buscar Choco? ¿A un amigo, a un papá o a una mamá? ¿A quién se fue a buscar Choco? A una mamá, me dice Marcela. Ajá, a la mamá, dice Reina, Eitel y Adriana. Vamos a darle clic a mamá. Muy bien, la respuesta correcta. Choco es un ave que vivía solo y se fue a buscar a una mamá. Vamos a ver la siguiente trivia. ¿Por qué Choco pensó que la señora jirafa era su mamá? ¿Qué característica encontró en la señora jirafa para pensar que podía ser su mamá? Por el color amarillo, nos dice Yesenia. Por ser amarilla, nos dice Laura. Es decir, por el color. Muy bien, toquemos entonces porque es amarilla. Excelente, porque la señora jirafa era amarilla como él. Tenían una coincidencia en el color, pero ya vimos que no era la mamá. Tercera trivia, ¿por qué Choco pensó que la señora Pingüino podía ser su mamá? ¿Qué parecido le encontró Choco a la señora Pingüino? Adriana nos dice que por las alas, igual que Marcela y María. Bien, por sus alas. Efectivamente, Choco pensó que la señora Pingüino podía ser su mamá porque tenía 2 alas como él. La siguiente trivia. ¿Por qué Choco pensó que la señora Morsa era su mamá? ¿Alguna recuerda cuál era la característica de la señora Morsa? Parecida a la de Choco, por sus cachetes, por las mejillas. ¿Sí? ¿Cómo eran esas mejillas? ¿Cómo tenía las mejillas? Efectivamente, por sus mejillas, que eran redondas y grandes. La señora Morsa tiene mejillas grandes y redondas como él, pero esa tampoco era su mamá. Esta es fácil. ¿Cuántos hijos tenía la señora Oso? María nos dice que 3. Adriana, Ana Siria. Marta nos dice que 2. Hagamos la prueba, Adri, a ver si son 2. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí nos faltó un hijo. ¿Cuántos son? Nos dicen que 3. Vamos a repasar. La señora Oso tenía 3 hijos, que eran Chanchi, el chancho, Hipo, el hipopótamo, y Coco, el cocodrilo. Esta pregunta, a ver, ¿por qué Choco aceptó a la señora Oso como mamá? ¿Qué característica encontró en ella? ¿Sería por su pastel, que estaba delicioso? ¿Sería porque se parecían? ¿O porque le dio amor? Eitel dice que por el amor. Marta dice que por el amor que le dio. Vamos a ver si eso es correcto. Efectivamente, Choco la aceptó como mamá a la señora Oso porque ésta le dio afecto y lo recibió en un hogar con sus otros hijos. Un hogar muy diverso, por cierto.
Muy bien, prestaron bastante atención al cuento. Los felicito y las felicito porque acertaron en las trivias. Muy bien, gracias por participar de las actividades. Para continuar, vamos a hacer un repaso de algunas posibles actividades que podríamos utilizar para antes de la lectura. Tenemos, como decía Adri, al inicio, el momento de antes de la lectura es fundamental porque de ese momento depende esa conexión que puedan hacer los estudiantes con el texto y ese interés que les podamos provocar. Entonces, para este momento tan importante, podríamos realizar varias actividades. Número 1, preguntas previas y formulación de propósitos. En este caso, lo que se plantea es que se le pueden formular preguntas a los estudiantes y a partir de esa pregunta darle un tema para pensar y focalizar su atención a medida que ellos van leyendo. Entonces, a partir de una pregunta, nosotros podemos hacer esa conexión, ese vínculo con el texto y le vamos a dar un tema en qué pensar al estudiantado. Otra de las actividades que podríamos trabajar es la interrogación del texto. Esta actividad consiste en predecir de qué va a tratar el texto, ya sea el cuento, la leyenda, cualquier tipo de texto, a partir de un título o de una imagen que lo acompañe. Y para ello la persona docente puede preguntar a los estudiantes qué se imaginan a partir de ese título o a partir de esa imagen y de qué tratará ese texto. La lluvia de ideas es otra técnica que podemos utilizar. Lo que le vamos a pedir a los estudiantes es que expresen, que oralicen todo lo que se les ocurre o lo que saben a partir de un tema particular o de una idea. Y la maestra va a ir apuntando en la pizarra todas estas ideas para luego discutirlas y después del texto ver qué tanta relación tenían esas ideas antes de la lectura y compararlas con lo que sucede después de la lectura. Otra de las estrategias que tenemos se llama CQA y básicamente consiste en darles una tablita antes de leer el texto a los estudiantes y con el título del texto o con la imagen también vamos a tener 3 columnas. La número 1 que representa la C es qué conozco del tema. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un texto expositivo o de un texto narrativo, en estudios sociales y vamos a hablar sobre las distintas formas de relieve. Entonces, ¿qué conozco yo sobre el tema? La segunda columna que se representa con la Q es ¿qué quiero aprender del tema? ¿Qué me interesaría conocer de ese tema? Estas dos partes de la tabla se realizan antes de la lectura. Entonces, les presentamos el tema, les preguntamos qué sabemos y qué quieren aprender. Se realiza la lectura y posterior a la lectura les planteamos la tercera columna que es ¿qué aprendí de la lectura? Y que se representa con la letra A. Entonces vean que es una tablita muy funcional que nos sirve tanto para trabajar el momento de antes como el momento de después de la lectura. Otra de las actividades que podríamos realizar se llama constelación de palabras y esta consiste en, a partir del tema del texto que vamos a trabajar, vamos a poner una palabra en un círculo en el centro de la pizarra y les vamos a pedir a los estudiantes que piensen qué se les viene a la mente a partir de esa palabra y que les vayan diciendo palabras relacionadas con esta. Entonces las vamos a ubicar unidas con líneas a la palabra central y a partir de ahí podríamos pedirles a los estudiantes que nos comenten qué saben de esas palabras, qué más se puede comentar y el propósito de esta actividad es recoger palabras que reflejen las experiencias previas del estudiante con respecto al tema que vamos a trabajar. Otra de las actividades se llama mirada preliminar y básicamente lo que vamos a hacer es entregarles a los estudiantes el texto a trabajar, que puede ser tanto literario como un texto académico, expositivo o narrativo, y les vamos a pedir que le den una primera ojeada, por eso se llama mirada preliminar. Entonces, vamos a ver la portada,
vamos a ver los títulos, los subtítulos, las imágenes, los gráficos que contenga. Y a partir de esa primera mirada, vamos a construir en un organizador gráfico, por ejemplo, en dónde se localiza, cuáles son los personajes, cuál es el problema que se va a tratar, cuál es la acción que se desarrolla y cuál podría ser el resultado. Vean que acá lo que les podemos dar es el texto para que lo visualicen rápidamente y después de trabajarlo vamos a comparar si ese primer acercamiento que yo tuve con el texto coincide con lo que el texto tenía en su contenido. Las guías de anticipación son otras actividades que podemos realizar y básicamente consiste en darle afirmaciones o planteamientos a los estudiantes. Entonces, a partir del texto que vamos a leer, yo les digo, les pongo algunas afirmaciones y ellos, antes de leer, me van a poner una A si están de acuerdo con el planteamiento o una D si están en desacuerdo con el planteamiento. Después realizamos la lectura del texto y posteriormente volvemos a pasarles el organizador y les decimos ahora de nuevo, a partir de escuchar la lectura y de trabajarla, me van a decir si siguen de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones que estaban en el planteamiento. Entonces ahí vamos a poder contrastar las respuestas del antes con las respuestas del después de conocer el texto. Otras actividades que podríamos realizar también para el momento de antes de la lectura están las discusiones y aquí es fundamental que haya participación de los estudiantes en los que ellos expresen sus puntos de vista, que el docente participe de esa discusión y hay que trabajar con el estudiantado que estén dispuestos a cambiar las ideas en relación con la materia de discusión a partir de la lectura que realicemos. El pienso y comparto es otra actividad que podríamos realizar y esta consiste en conectar lo que le pasa al estudiante con el tema de la lectura. Por ejemplo, si estamos haciendo una lectura de terror, entonces podríamos preguntarle al estudiante a partir de cuestionamientos, ¿hay algo que a ustedes les produzca miedo? ¿O qué cosa te produce más miedo? ¿Y por qué te produce miedo? Entonces, vamos a realizar un enlace de esa acción o de ese tema que se está desarrollando en el texto con lo que siente y piensa el estudiante. Los cuadros de anticipación, ¿verdad? Aquí les damos un organizador en el que hay dos columnas. La primera columna es lo que sabemos y la segunda columna es lo que queremos saber. Entonces, vamos a trabajar los conocimientos previos sobre el tema que vamos a desarrollar en el texto y el estudiante va a anotar qué es lo que sabe, que puede ser mucho o puede ser poco, y posteriormente van a indicar qué es lo que queremos saber. Se comparte el texto, se realiza la lectura y después podríamos comparar o definir y discutir si lo que quería aprender estaba en la lectura y si no lo trabajamos posteriormente. Ok, sigo yo todavía. Muy bien, nosotros les habíamos mandado un material por correo y por el equipo de Teams y les habíamos pedido que por favor tuvieran listas unas figuras. Entonces, les mandamos una hojita en la que vienen estos elementos. Viene un chancho, viene un traje como de rayas, un rabo y viene algo como parecido a un pelo o una peluca. Entonces, en este momento vamos a recortar estas imágenes como les está mostrando Adriana. Vamos a recortarlas, podríamos dárselo a los estudiantes también en blanco y negro para que ellos lo coloreen y vamos a darles unos minutitos para que realicen este trabajo. Si ya lo tienen recortado, pues le damos tiempo a las compañeras para que lo hagan y si lo están haciendo, les vamos a pedir que por favor nos compartan fotos por el chat de este ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con el antes de una lectura, trabajando con material concreto y como decía una de las compañeras, la parte de manualidades. Entonces, unos minutitos y les voy a pedir que si tienen fotos de la actividad, nos las compartan en el chat. Posteriormente vamos a ver qué son estos elementos y por qué tenemos acá, ¿verdad? Además de un chanchito, un rabo, un traje como rayado
y un pelo ahí como medio alborotado, como crespo, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un momentito, unos minutitos en esta actividad y ahorita continuamos. No sé si alguna de ustedes, no sé si nos acompañan compañeros en la actividad, tuvo la oportunidad de jugar con las muñecas de papel. Aquí tenemos a una compañera mostrándonos ya sus elementos recortados. Muchas gracias. A Yadeli, creo que es. Gracias, Yadeli. Muy bien. Vamos a jugar como con muñecas de vestir. Aquí tenemos a Laura y a Eitel con sus figuras ya recortadas, ¿verdad? Parece que vamos a vestir como al chanchito. Muy bien, aquí tenemos fotos en el chat de las compañeras trabajando con las láminas y recortándolas. Excelente. El trabajar con material concreto, en disponer todo nuestro cuerpo a trabajar, eso es importante. A los estudiantes les gusta pintar, recortar, dibujar, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos unos minuticos más en la Escuela Gran Samaria de San Francisco de Heredia, que ayer tuvimos una participación impresionante con ellas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos acá en el chat. Vivian Córdoba. Vean a las maestras trabajando. Aquí tenemos un compañero, me parece. Voy a ponerles musiquita de fondo a ver si mientras van recortando. Perfecto. María León ya tiene sus figuritas recortadas también. Están encima de la laptop. Muy bien. Bueno, así afinamos la otra fina, ¿verdad? A veces la tenemos como entumida. En mi caso, mis manitas que se duermen, pero hay que activarlas. Entonces, recortando, vamos afinando la puntería. Algunos, bueno, los docentes todos deberíamos de recortar muy bien, pero a veces el tijeritas uno nos falló. Muy bien, Eunice ya tiene sus figuritas recortadas. Excelente. Vamos a ver, ¿qué se imaginan ustedes que vamos a hacer con estas figuras? ¿Por qué estaríamos recortando esto? Porque hay como un traje rayado. ¿Qué será lo que pasa? Tenemos también una cola. ¿De qué podría ser esa cola? ¿Alguien me puede decir de qué animal sería esa cola? Y tenemos las imágenes también. Y vean, aquí nos están compartiendo otras imágenes sobre esta lectura. Muy bien, nos dicen que esa cola puede ser de un lobo, podría ser de un lobo, y que esto es para crear otros personajes. Vamos a ver más adelante si es que vamos a construir otros personajes. Adriana y Erika nos dicen que puede ser de un zorro, y aquí María León nos está compartiendo la imagen de las compañeras trabajando bien apuntadas con el recorte de los materiales. Esa cola puede ser de un zorro. ¿Y de qué puede ser esa peluca, ese pelo? ¿A qué se les parece ese pelo? A la melena de un león, podría ser la melena de un león, doña Marta. Sí, podría ser la melena de un león. Y a ese traje... ¿Qué vamos a hacer con ese traje rayado de una cebra? Podría ser que el personaje, sea una cebra, ¿sí? Parece una pijama, ¿verdad? Ok, podrían ser las rayas de una cebra. Sí, parece un traje y podría coincidir con una cebra. Y vamos a ver más adelante si eso es así. Entonces me están diciendo que la cola podría ser de un zorro o de un lobo, que el pelo podría ser la melena de un león y que el traje podría ser el traje personificando una cebra. Vamos a ver. Entonces, mientras terminan de recortar a el personaje y a estos elementos, vamos a pasar al durante y vamos a escuchar
atentamente la lectura para ver qué es lo que sucede posteriormente con este personaje. Adelante, Adri. Gracias. Bueno, ustedes vieron algunas actividades que Yami les compartió que podemos contextualizar para el momento antes de la lectura. Ahora vamos a hablar un poquitito de algunas actividades que podemos hacer durante la lectura. Anteriormente, con la lectura que hicimos, ¿verdad? La técnica que empleamos o la actividad más bien que empleamos es la de planificar interrupciones, ¿verdad? A través de diferentes preguntas, conforme vamos en algunos momentos relevantes de la lectura, vamos a planificar una interrupción y vamos a consultarle a los chicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan ellos que va a suceder después? Aquí seguimos entonces activando nuestros conocimientos previos y vamos generando este tipo de predicciones que nos van a ayudar a recuperar la información de lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Antes de esa interrupción que está haciendo la persona docente. Porque para poder responder la pregunta, necesito la información que se me acaba de compartir en la lectura. Entonces, de eso se trata y por eso es tan importante hacer esas interrupciones conforme vamos leyendo. Otra actividad que podemos realizar es la de formular 2 preguntas. ¿Por qué 2 preguntas? Porque va a corresponder con una pregunta que tiene un foco especial para señalar un evento importante y cómo este se desenvuelve, cómo este finaliza. Por ejemplo, si estamos leyendo El patito feo, que creo que es una lectura que la gran mayoría conoce, ¿verdad? Podríamos preguntar, recién iniciando el cuento, ¿por qué la mamá deja de lado a ese patito? ¿Verdad? Y retomamos lo que acabamos de compartir en la lectura. Bueno, ¿por qué no se parece? ¿Por qué le dice que es feo? ¿Por qué será? ¿Verdad? Y ya conforme va avanzando más la lectura y vamos acercándonos al final y ya sucede el encuentro del patito con el cisne, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se dio cuenta el patito al encontrarse con los cisnes? Vean que estas 2 preguntas nos generan un foco de atención y le estamos ayudando a la persona estudiante a que detecte cuáles son esos momentos más importantes y a que podamos nosotros verificar si hubo comprensión de lo leído, ¿verdad? Entonces, esto, ve que igual que el anterior es un tipo de interrupción, pero aquí únicamente vamos a usar 2 preguntas, ¿verdad? Con un enfoque que nos va a marcar como los aspectos más importantes. Otras acciones que podemos hacer es, bueno, ya ir con estudiantes más grandes, ¿verdad? Leer, releer, volver atrás, ¿verdad? Estar constantemente regresando al texto si es que no lo estoy entendiendo. Necesito entonces darle herramientas a esta persona para decir, bueno, autoevalúese, ¿vamos entendiendo o no? Enumerar los párrafos, ¿verdad? Y subrayar palabras que desconozcamos para buscarlas. Y para buscarlas podemos hacerlo desde el diccionario que tenemos en la clase, ¿verdad? Para continuar reforzando su uso. Pero también, ¿por qué no? Si nuestros estudiantes tienen los teléfonos celulares, sabemos que los llevan, sabemos que lo utilizan, tratemos de darle un uso pedagógico, ¿verdad? Y guiado. Bueno, y enseñarles que el teléfono no es solamente para jugar o estar en redes sociales, también me sirve para acceder a la información, ¿verdad? Y así como ellos buscan cosas de entretenimiento en redes o en Google, ¿verdad? Poder buscar también significados de palabras o significados de ciertas acciones, ¿verdad? Siempre con un acompañamiento pedagógico de nuestra parte. Otra forma de ayudarles también a nuestros estudiantes es que leamos un párrafo y les solicitemos que ellos nos los expliquen con sus propias palabras. Y esto a veces hasta nos cuesta a nosotros como adultos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, hasta estamos trabajando no solamente la comprensión del texto, ¿verdad? A través de esta síntesis que estamos dando, sino que ya vamos concretizando un poco más en este mensaje. Recordemos que estas actividades no son exclusivas para la asignatura de español, sino en cualquier tipo de lectura que esté involucrada, que estemos trabajando. El uso de títeres, por ejemplo,
Podríamos tener, como señalaba una compañera en la presentación, ¿verdad? Que le gusta trabajar, creo que era Laurita, que le gusta trabajar con los títeres de papel, ¿verdad? En bolsas de papel o los de paleta pueden ser, ¿verdad? Entonces podríamos, en el momento de antes de la lectura, crear esos títeres de los personajes de lo que vamos a leer y ya cuando estemos durante la lectura, bueno, levantar los títeres conforme van saliendo los personajes o al finalizar, dramatizar la historia a través de los títeres también. Vean que los podemos usar en diferentes momentos. Imágenes con los personajes, de igual manera, las podemos alistar en el momento de antes de la lectura, hacer predicciones con estas imágenes, como por ejemplo lo estamos haciendo ahorita con este amigo, ¿verdad? Que va a participar en la siguiente lectura. Y podríamos entonces, si son varios personajes, hacer una imagen de cada uno e irlos levantando, ¿verdad? Conforme van apareciendo durante la lectura. Si son varios, entonces puedo entregar varios chanchitos, a otros puedo entregarle, si fuera el de Choco, el que acabamos de leer, a algunos estudiantes les doy a Choco, a otros les doy a la señora Jirafa, a otros señora Morsa. Entonces cuando salen, que tienen que estar atentos porque los tienen que levantar para participar, o ir a la pizarra y pegar el dibujito en el momento en que lo mencionamos y lo estuvimos señalando, ¿verdad? Entonces, eso hace que los estudiantes estén atentos, estén pendientes, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder para poder participar dentro de esa lectura. Entonces, bueno, muy bien. Espero que hayan terminado de recortar los elementos de nuestro amigo, ¿verdad? Que ya como estuvieron compartiendo con Yami, vimos que tiene un traje, ¿verdad? Que podría ser como de una cebra, nos anotaban las compañeras, o que esto parecía una cola de un zorro. Y aquí teníamos una peluca, ¿verdad? Que íbamos a ver de qué era al respecto. Entonces, la idea ahora, compañeras, es que conforme vamos leyendo y este amiguito nos va a ir acompañando a lo largo de todo del cuento, vayamos viendo a ver qué sucede con estos elementos y tratemos de irlos incorporando. Yami me va a ir ayudando a ir modelando, ¿verdad? La actividad, pero de igual forma, si ustedes quieren tomarse fotos conforme vamos avanzando en el cuento, adelante y nos las comparten por aquí. Hasta abrir la cámara, si gustan. También, claro, para que participen así como lo está haciendo Yami en este momento. Bueno, resulta que el cuento que les traigo en este momento se llama El día de campo de Don Chancho. Y era un día perfecto para ir al campo, así como el que tenemos hoy, con sol, calorcito, ¿verdad? Y entonces Don Chancho se arregló con mucho esmero, porque quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día en el campo. Entonces él estaba súper feliz, súper ansioso, se estaba listando. Espero que diga que sí, pensó Don Chancho. Y para impresionarla, decidió llevarle una flor que había cortado por el camino, todo un galán. Rumbo a la casa de la señorita Cerda, se encontró con su amigo Zorro. Cuando Zorro supo del día de campo, le dio un consejo. Le dijo: ¿por qué no te pones mi hermosa cola? Y se la prestó. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo y se marchó. Después se encontró con su amigo León. Cuando León supo del día de campo, le dijo: ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente. A la señorita Cerda le va a encantar. Está quedando medio rocanrolero nuestro amigo, ¿verdad?
Después se encontró con su amiga Zebra. Cuando Zebra supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un consejo? Ponte mis hermosas rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zebra. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror!, gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a don Chancho y él se hará cargo de ti. Don Chancho se dio media vuelta y corrió a devolver la cola del zorro, la melena del león y las rayas de la cebra. Durante todo el camino, la señorita Cerda habló del monstruo que le había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? Muy bien. Entonces, veamos aquí cómo fuimos participando con nuestros disfraces y ahí nos están compartiendo por imágenes, ¿verdad? Cómo fue quedando nuestro amigo. Muy bien. Para trabajar el momento de después de la lectura, podríamos trabajar, además de la trivia que hicimos anteriormente, algunas otras actividades. Otra actividad que podríamos trabajar es la de las 4 preguntas. Adri les comentaba al inicio que es muy importante trabajar la parte literal, la parte inferencial, pero podríamos también utilizar otro tipo de preguntas. En esta actividad, las 4 preguntas, la número 1 es contestar o realizar preguntas para que el estudiante encuentre las respuestas en el texto de manera explícita. La número 2, pienso y busco. Esos tipos de preguntas, las respuestas están implícitas en el texto. Como les decía Adriana, tenemos que leer entre líneas para poder identificar esa respuesta. Como número 3, en mí mismo, las respuestas a las preguntas que se hagan van a estar en el punto de vista del lector. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer preguntas como, ¿qué hubieses hecho tú si? ¿Por qué? ¿Verdad? Y siempre hay que profundizar y fundamentar el punto de vista. O sea, si yo pienso esto, ¿por qué lo pienso? Y la pregunta número 4 serían preguntas al autor y es imaginar qué pregunta, si tuviéramos al autor del texto, podríamos hacerle. ¿Qué queremos saber que no encontramos en el texto? Entonces, estas actividades con estos 4 tipos de preguntas nos permiten profundizar en la comprensión de la lectura. Otro tipo de actividades es realizar preguntas críticas y para llevar a cabo esta actividad se le debe formular a los estudiantes preguntas que desarrollen la lectura crítica. Por ejemplo, como les decía Adri, en el cuento del patito feo, podríamos preguntarles, ¿qué piensan ustedes acerca de la actitud de la mamá del patito feo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan de las bromas que le hacían al patito feo sus hermanos? ¿Verdad? Son preguntas que vamos a enfatizar en la parte de la lectura crítica. El mapa del personaje, este es un organizador gráfico en el que podemos utilizar diferentes figuras geométricas, por ejemplo, un cuadrado para el nombre del personaje, un círculo para describir ahí las características del personaje y un rectángulo para poder ahí describir
la información textual con la que cuenta el personaje. Es decir, que aquí vamos a identificar un personaje, lo vamos a describir y vamos a pensar en características o en cualidades físicas, pero también en cualidades emocionales de ese personaje. Y al finalizar la actividad se puede poner, se puede hacer una puesta en común acerca de los distintos organizadores gráficos que tuvieron sobre ese personaje o sobre varios personajes y comparar cuáles fueron esos resultados y por qué de esos resultados. Para ello también se puede pedir al estudiante, para justificar cuál cualidad anotó, que escojan una cita del texto y que lo pongan como un argumento hacia esa cualidad que escogieron. Y tenemos también el espejo de mente abierta, que esta actividad consiste en elegir un personaje, imaginarnos que ese personaje se está viendo frente al espejo y vamos a tratar de pensar en cuál es el pensamiento, cuáles son los sentimientos de ese personaje. También lo podemos poner a discusión, podemos hacer una plenaria y discutir acerca de cuáles fueron esas ideas que se desarrollaron a partir de la vista del personaje en el espejo y podríamos después compartirlo en papelógrafos o en algún lugar del aula para comparar las respuestas. Las bitácoras de aprendizaje, ¿verdad? Que consisten, esta es una actividad que se puede complementar con otras, ¿verdad? Y básicamente lo que tenemos que hacer es lanzar 2 o 3 preguntas a los estudiantes para que la puedan contestar y tienen que ver con preguntas sobre qué aprendió de la lectura, para qué le sirve lo que vio en la lectura, qué le gustaría seguir aprendiendo sobre el tema que desarrollamos en el texto, y eso lo van a ir apuntando en un cuadernito que pueden tener como bitácora para irlo completando con diferentes textos que trabajemos en el aula. Tenemos también los programas de televisión, ¿verdad? Que podríamos poner a que los estudiantes interroguen o entrevisten a diferentes personajes de los textos que estuvieron trabajando. ¿Qué tal si le hacemos una entrevista a Don Chancho o a Choco después de que vivía con la mamá? ¿Qué pasó después? ¿Verdad? Entonces, ponerlos en el rol de periodista o de personaje para que interpreten en el aula, y podríamos trabajar con la pesca, que es construir diferentes personajes o elementos de alguna lectura con preguntas, las ponemos en alguna piscina, en alguna canasta, construimos cañas de pescar y los estudiantes van a tener que pescar con la caña alguno de esos elementos que pusimos en la canasta o en la caja, en representación de un estanque, y van a contestar la pregunta que tiene ese personaje o ese elemento que acaban de pescar. Entonces, de manera más lúdica, podríamos ponerlos a hacer una comprensión lectora, pero jugando. Entonces, aquí les dejamos estas actividades que podrían serles de utilidad para el momento de después. Ya, y para continuar, perdón, sí, Ale. Que Yesenia nos está compartiendo en el chat, que ella dice que hace unos días trabajó con su grupo de 5º año en un resumen precisamente del Patito Feo, y que después de un conversatorio del contenido le solicitó un texto basado en su opinión con respecto a la discriminación. Entonces, de esa forma aborda temáticas como resumen, estructura de un texto, puntuación, coherencia, caligrafía y fortaleciendo la creatividad. Muy bien. Recuerden, no sé si participaron en la actividad anterior de escritura, que podemos trabajar estas actividades con diferentes textos. No sé si recuerdan la venta de la casa, ¿verdad? Que era sacar ventajas de las desventajas. Entonces, podemos trabajar con diferentes textos, hacer publicidad, hacer carteles y siempre respetando estos 3 momentos para poder involucrar de manera plena al estudiantado con el texto. Muy bien, vamos a realizar el momento de después del día de campo con Don Chancho, y para eso les vamos a pedir su colaboración. Entonces, de manera escrita en este momento, podríamos hacerlo de manera oral también abriendo el micrófono, vamos a continuar el cuento con el qué sucede después. Entonces, recuerden que la señora Cerda le dice a Don Chancho que ella estaba muy asustada porque un monstruo horrible llegó a visitarla. Y Don Chancho pues se había reservado que él era ese monstruo que había ido a visitarla.
Entonces, vamos a hacer un cuento colectivo a partir de este párrafo inicial. Al día siguiente, la señora Cerda salió al supermercado. De camino se encontró con León, quien le preguntó: hola, ¿cómo te fue en la cita con don Chancho? ¿Te gustó cómo se veía con mi melena? A lo que la señora Cerda respondió. Entonces, en este momento vamos a abrir o el micrófono o pueden ir escribiendo en el chat qué continúa en este texto. Vean que aquí estamos involucrando, ¿verdad? Como decía Yami ahorita y como lo señaló Jess también en el chat, actividades que fomenten la escritura, ¿verdad? A partir de la comprensión de este cuento, ¿verdad? Necesitamos comprender qué fue todo lo que pasó para poderlo continuar. Entonces, los escuchamos, pueden abrir micrófono y Yadeli ahí te está dando algunas ideas, ¿ya? Yadeli le contesta: ¿era el mismo entonces? Disculpe, ¿a qué melena te refieres? ¿Cuál melena? Respondió sorprendida. Don Chancho nunca llegó a la cita. María dice: tu melena es muy bonita, pero prefiero ver a don Chancho sin la melena. Me parece que se ve más original. Melena tiene usted, don Chancho con costo tiene 3 pelos. Muy bien, ¿qué otra cosa podría contestarle la señora Cerda que no sabía que don Chancho era el que había ido disfrazado? O mejor aún, ¿qué creen ustedes que hizo la señorita Cerda, después de ya darle esas respuestas a don León y irse del supermercado? ¿A quién creen ustedes que fue a buscar? Y a decir qué. Me encantó, para poderle hacer unos grandes rizos. No comprendo lo que me dice, pero ahorita estoy muy apurada. Nos hablamos luego. No lo puedo creer. Ese era don Chancho. A mí me gusta don Chancho y no lo que vi. Muy bien, doña Cerda está como indignada. Vean que la intención de un cuento colectivo en la presencialidad, ¿verdad? Con nuestros estudiantes, podemos estar sentados en círculo, ¿verdad? Y que cada uno vaya aportando una idea hasta ir construyendo un nuevo cuento que nace por el final de este, ¿verdad? Que también es una estrategia. Sí, y como les decía Adri, lo podemos hacer de manera oral y después podríamos transcribirlo para trabajar las otras habilidades. Es un mentiroso, no se presentó. Muy bien, muchas gracias. Aquí podemos continuar, como les decía Adriana, construyendo un nuevo cuento a partir de ese final, ¿verdad? Y de ese texto introductorio que permite trabajar la imaginación, la creatividad, la producción textual de manera oral y de manera escrita. Dice Yesenia: dejó sus mandados de lado y salió enfurecida a buscar a don Chancho. Ahí le hizo un lluevale a don Chancho, seguramente. Muchas gracias, compañeras, por participar y vamos a continuar entonces con la actividad. Con respecto a todo lo que se ha estado hablando, justamente, digamos, todo eso tiene, digamos, un asidero que está en el programa o en los programas de estudio, que al final es la fundamentación, que básicamente es la misma para tanto para primer ciclo como para segundo, exceptuando un poquito la conciencia fonológica. Pero es muy importante que las personas docentes comprendan y se apropien de esto, que básicamente la función, ¿verdad? De la comprensión de lectura se perfecciona a través de esa práctica sistemática. Y sobre todo, lo más importante es que usted como docente tiene un poder, bueno, increíble. No sé si vieron esas películas de Avengers, ¿verdad? Los héroes. Usted es como un héroe. Usted es la heroína o el héroe de ese estudiantado. Y lo que usted haga va a repercutir justamente en ese estudiantado. Por eso
Si usted lee con pasión, si usted se cuestiona lo que está en el texto, si usted va más allá de lo que está anotado en el texto, eso va a servir de modelaje para que el estudiantado justamente también siga esa, digamos que esa actitud hacia el texto. Entonces, una persona lectora, pero una persona docente que lee, ¿verdad? Eso es ganancia para el estudiantado. Pero, digamos, es muy triste saber, por ejemplo, que digamos, en el estado de la educación, en algún momento se habló de que un porcentaje muy alto, más del 70% de las personas docentes, afirmaban que leían por obligación, ¿verdad? O sea, en el aula están leyendo por obligación, no desde el punto de vista del desarrollar el gozo, el placer y el disfrute. Entonces eso a uno lo inquieta porque justamente de eso no se trata, ¿verdad? Entonces, hay 3 etapas para que ustedes lo tomen en cuenta, lo que es el modelaje, para que usted es la heroína, ¿verdad? Usted es el modelo a seguir o el héroe, y entonces usted tiene que tratar de impregnar de esa motivación, de ese gusto a ese estudiantado, ¿verdad? Y a través de eso podemos llegar a la práctica guiada hasta llegar a la práctica independiente, y justamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? Con los 20 minutos de lectura. Y acciones para la comprensión de lectura. Bueno, en el avance gradual, ¿verdad? Vivencias hasta el contexto de la obra, análisis de variedad de textos, uso del lenguaje hipotético que ustedes lo vieron. Entonces, es muy importante no solamente leer cuentos, el cuento es algo que por naturaleza usualmente siempre nos lo leen, desde que somos muy niños o niñas, siempre nos leen cuentos y creemos, o muchas personas creen o consideran que todo es un cuento. Entonces, por eso cuando usted lee un texto lírico, un poema, al final le dicen, qué bonita ese cuento, pero realmente es un poema. Entonces es muy importante que usted lea diferentes textos, ¿verdad? Diferente tipología textual, diferentes géneros y diferente tipología textual, ¿verdad? Textos informativos, científicos, expositivos, publicitarios y también diferentes géneros, tanto cuentos, fábulas, poesías, y más adelante podemos leer novelas, incluso hasta textos dramáticos. Y importante aquí es que la competencia que se busca desarrollar es la utilización de la lectura como fuente de placer, información, y y que la persona busque justamente o que asocie la lectura con el gozo y con el disfrute. Hablábamos hace poquito con un grupo de docentes y yo le explicaba justamente eso, que en las primeras etapas del abordaje del texto, hay que, digamos, retirarse o hay que justamente, digamos, quitarse todo lo que tiene que ver con la parte técnica del texto, distanciarse de cualquier teoría literaria que usted pueda conocer, hablar de narradores, hablar de géneros, hablar, por ejemplo, de situaciones, de aspectos estilísticos. Eso realmente en estos primeros estadios realmente no es tan importante. Eso lo va a adquirir el estudiantado a través de los años, pero aquí lo que interesa es que el estudiante vea en la lectura algo que sea de disfrute, que le guste, y a través del proceso, de esas estrategias de comprensión de lectura, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo les decía que en la medida de las posibilidades, tratar siempre de alejarnos de todo lo que tiene que ver con la evaluación sumativa, ¿verdad? Y sobre todo que se hace una evaluación que es una evaluación formativa en el texto, a través, por ejemplo, de ese antes, durante y después, donde las preguntas son valiosísimas, preguntas abiertas y que le permitan justamente hacer evidente el pensamiento, que eso es riquísimo, eso vale más que, por ejemplo, que el estudiante me conteste una pregunta en una prueba escrita, por ejemplo, de cómo se llama el texto, ¿verdad? Esa pregunta realmente es del nivel literal, pero usamos siempre la metáfora, ¿verdad? Como del iceberg, ¿verdad? Que usted está la puntita del iceberg, así que sale, digamos, del agua, y usted dice, bueno, es poquito, ¿verdad? Pero debajo del agua es una cosa, una masa que puede ser, que no es proporcional a lo que sale, ¿verdad? Y justamente ese es el abordaje del texto. Entonces, la parte literal, que usualmente mucha gente se queda a nivel literal, ¿verdad? Tiene que comprender que debajo de ese nivel literal hay todo un entretejido de ideas, de discursos, de mensajes que tenemos que abordar, y a veces la parte formativa es la más rica, que nosotros tenemos que aprovechar esa discusión, ese después de la lectura para hacer preguntas, para comprobar hipótesis, y a través de ese lenguaje hipotético que muchas personas podrían decir, bueno, es que el lenguaje hipotético pertenece o es más referido a la estrategia Piensa en Arte.
Sí, es parte de esa estrategia, pero nosotros vamos a aprovechar ese recurso para que usted pueda entablar un diálogo muy ameno y muy objetivo con su grupo, ¿verdad? Justamente, entonces, a través de ese lenguaje hipotético, ¿qué piensan que podría estar sucediendo aquí? ¿Por qué crees que podría ser esto? Ese tipo, digamos, de lenguaje, digamos, cuando usamos condicionales, ¿verdad? Entonces, permite que las respuestas sean variadas y todo pueda validarse, ¿verdad? Y a través de evidencias del texto. Entonces, tratemos justamente de apropiarnos de todas esas especificidades del programa. ¿Quieres? Seguimos. Y para terminar, lo importante aquí en las acciones para la comprensión lectora es que los procesos de lectoescritura desde la decodificación, que obviamente todo empieza desde la decodificación, ¿verdad? Pero lo importante es que se trascienda la comprensión. Hoy usted tiene estudiantes que me imagino que están leyendo y leyendo mucho, pero ¿cuánto de esa lectura realmente es comprensible? Que es diferente. Entonces, a través de diferentes estrategias, nosotros podemos hacer evidente esa comprensión y que el estudiante de manera guiada pueda desarrollar esa parte autónoma donde él vaya comprendiendo y desarrollando el gusto. Y también lo que es la lectura silenciosa, selectiva, exploratoria, informativa, que aquí tiene que ver con los 20 minutos de lectura. Recuerden de que tenemos 20 minutos de lectura independiente todos los días. Y si usted quiere, ¿verdad? Puede convertir esos 20 minutos diarios en 2 lecciones a la semana. Entonces usted selecciona las 2 lecciones, si usted quisiera, o los 20 minutos, pero es una lectura independiente que usualmente nosotros buscamos que el estudiante se apropie del texto, ¿verdad? Y entonces le podemos decir, traiga su texto, o nosotros podemos darle una diversidad de textos, o si ustedes quieren también dentro del plan de fomento de la lectura del 2005, que aún está vigente, podemos hacer, se supone que tiene que haber todo un comité en las escuelas y que tiene que promover todo esto y que se supone que todos tenemos que estar leyendo al mismo tiempo. Bueno, ojalá que puedan leer ese documento y aplicarlo en toda su dimensión, pero eso es muy importante, que el estudiante desarrolle tanto la lectura silenciosa como la lectura en voz alta, ¿verdad? Y también conceptualizar la importancia y las funciones, que eso es muy importante, eso es desde el punto de vista formativo, donde usted constantemente le está repitiendo y también preguntando para que ellos también puedan evidenciar por qué para ellos es importante la lectura, cuáles son sus funciones, por qué no debemos dejar de leer y sobre todo omitir textos superficiales. Dice, en algún momento leí una frase que decía que hay que leer mucho, pero no muchas cosas. Decía, porque justamente eso es lo que quiere decir. Hay mucho texto hoy, pero no todos los textos sirven, ¿verdad? Hay textos que realmente no aportan nada y entonces ustedes como docentes tienen que estar siempre vigilantes de lo que se lee, que esos textos realmente edifiquen y sobre todo que permitan una apropiación adecuada y comprensión del texto. Y por último, experimentar con diversos textos, como ya les dije, tanto en lo que tiene que ver con géneros literarios como con la tipología textual. Pero entonces, no solamente leer cuentos, sino leer cuentos, poesías, fábulas, y todo lo que es la tipología. Leer, por ejemplo, textos informativos, textos publicitarios, textos, ¿cómo se llama? Científicos, expositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente todo esto lo vamos a vincular con el contexto, ¿verdad? Para que ellos se den cuenta de que eso no es algo frío, sino que es algo que está latente y que es algo que está vivo y que siempre está rodeándonos. Todos los días leemos de todo. En el momento que el estudiante, por ejemplo, enciende su televisor o abre su periódico o, por ejemplo, ya sea digital o en físico, que ya está decayendo el uso, pero cualquier herramienta que utilicen donde se pueda ver el texto, ¿verdad? Va a encontrar una serie y una diversidad de textos y es muy importante que la persona estudiante tenga ese acercamiento para que no crea que solamente hay textos literarios, sino que también hay textos literarios y toda una serie de tipología. Entonces, yo creo que ya con eso terminamos y sería de mi parte. Estamos para servirles y continúen con lo que están haciendo, que lo hacen muy bien. Muchas felicitaciones. Antes de ir finalizando, queremos compartir, ¿verdad? Algunas de las fuentes bibliográficas en el cual basamos Yami y yo esta
este tallercito que quisimos compartir con ustedes. Algunas por ahí son ideas nuestras, otras nos basamos en estos autores. Agradecer a la asesora de Cañas, Cintia Porras Arias, que ella fue la que en otro momento, en otro curso, nos compartió estas imágenes, ¿verdad? Que ella consiguió a través de una diseñadora gráfica. Entonces, agradecerle también a ella, ¿verdad? De que nos haya compartido estas imágenes. Y compañeros, por el momento eso es todo. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito, por compartir con nosotros. Y si tienen alguna consulta, no sé cómo estamos de tiempo, don Julio y doña Inés, para que nos indiquen, ¿verdad? Tomamos unos 5 minutos y el minuto de cierre para poder también darles, ¿verdad? Esa oportunidad de si tienen algo que comentar, algo que consultar. Nuevamente agradecerle a las dos compañeras que se dedicaron realmente a traerles a ustedes este taller tan interesante, tan significativo, y que sabemos que van a aprovechar en lo máximo en su quehacer de aula. La verdad es que son elementos muy importantes e ideas que podemos ir incorporando. Tal vez muchos ya las han hecho, pero creo que ahí va enriqueciendo nuestro trabajo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, no tal vez una consulta, sino un comentario. Hay una compañera, ya le doy la palabra. Erika, doña Erika, adelante. Gracias, don Julio. Agradecerles porque siempre nos han convocado para actividades que muy aterrizadas, que nos ayudan mucho en la práctica del día a día. No me imagino qué quebrada de cabeza se deben de dar para buscarnos cosas tan creativas y que no están pegadas al techo, como decimos, sino que están, como digo yo, muy aterrizadas, muy prácticas. Yo siempre espero con mucho entusiasmo los talleres, son de mucha calidad y les agradezco porque es un tiempo a favor y requete invertido. Muy agradecida. No, de verdad que muchas gracias, doña Erika, por sus palabras. Eso también ayuda. De verdad que lo que ustedes pueden externar, el participar, va a contribuir mucho a que también busquemos, indaguemos y les traigamos a ustedes ese tipo de actividades que sabemos que les va a servir mucho. Aquí en el chat tengo algunos comentarios de muchas gracias, muy provechosa la actividad. Siempre son tan valiosos esos espacios, es necesario ir variando nuestra labor, ya que la niñez necesita sin duda participar en estrategias diferentes que conviertan el aula en un espacio al que quieran llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Realmente por los comentarios y bueno, en el momento que tengamos ya lista la grabación, se las vamos a compartir para que ustedes también en algún momento, si necesitan repasar, retomar alguno tanto el desarrollo de los contenidos como de las actividades que desarrollaron las compañeras, puedan hacerlo. Bueno, muchas gracias y vamos a ir finalizando, abrir el espacio para extender ese agradecimiento. Realmente el agradecimiento es a todo el equipo central, pero especialmente a ustedes quienes van a hacer posible que esta estrategia sea una realidad y de esa manera podamos fortalecer los procesos de aprendizaje de las personas estudiantes en esa ruta de construcción del conocimiento. De igual manera agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional, a la Dirección de Desarrollo Curricular y al Viceministerio Académico por el apoyo brindado. De esta manera damos por concluida la actividad y nuevamente les reiteramos el agradecimiento por su participación y por todos los comentarios. Que tengan un bonito día y un excelente fin de semana.